¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas, basadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Consejos para Padres y Madres. Y hoy un tema súper hermoso y súper importante. Se llama 5 pasos para trabajar el amor propio de tus hijos. Y antes de empezar con los pasos, quiero contarles que en el libro de Enamórate de ti del doctor Walter Rizzo, que de hecho tengo el resumen del libro en mi otro podcast y en mi canal de YouTube que se llama @yoandreaálvarez resúmenes de libros, o en mi podcast Resúmenes de Libros con Andrea Álvarez. Ahí está el libro del doctor Walter Rizzo, Enamórate de ti mismo. Y él dice que si tú trabajaras en tu amor propio, el 90% de tus problemas estarían resueltos o no los tendrías. Por eso es importante que les enseñes estos 5 pasos o estos 5 consejos o estos 5 mandamientos o estas 5 afirmaciones o estas 5 ideas, como quieras decirles, para que ellos trabajen en ese amor propio. Enséñale esto a tus hijos y obviamente practícalo tú, porque es la mejor manera de enseñar. Primero, le vas a decir a tus hijos, ¿quieres flores y palabras bonitas? ¿Sí? ¿Quieres que los demás te digan cosas lindas, hermosas? ¿Sí? Entonces, primero te las vas a decir tú mismo frente al espejo. Como tú te hables a ti mismo, los demás te van a hablar. Como tú te trates a ti mismo, así mismo los demás te van a tratar a ti. Ahora, también diles, si ustedes o si tú no te tratas bien, va a venir otra persona que te trate mal y tú vas a creer que es normal. O peor aún, va a venir una persona que te trate bien y al otro día te trate mal y después te trate bien y después te trate mal y vas a creer que eso es amor y que debes perdonar cada falta de respeto. ¿Por qué? Porque tu voz interior no te dice todos los días las bellas y hermosas palabras que quieres escuchar de los demás. Por esta razón, debes enseñarle a tus hijos que si quieren flores y si quieren palabras bonitas, ellos mismos se las tienen que dar primero. No esperes detalles de nadie. Los mejores te los das tú mismo. Porque muchas veces nosotros queremos recibir de los demás lo que ni siquiera nosotros mismos nos podemos dar. Pero no estoy hablando de la parte financiera. Estoy hablando de una integralidad. Muchas veces nosotros esperamos que las otras personas nos abracen, nos quieran, nos acepten como somos, no nos juzguen, respeten nuestros pensamientos, pero los primeros en faltar a estos deseos somos nosotros mismos. Por eso es muy importante que tú le enseñes a tu hijo que no debe esperar detalles de nadie, siempre y cuando él primero no se los dé. Ahora bien, si los demás le dan detalles a él, está bien que los reciba y que se sienta merecedor de esto. El tema es que si tu hijo no se da a él mismo, o nosotros inclusive, no nos damos a nosotros mismos nuestros detalles o lo que nosotros queremos, cuando alguien nos va a dar algo que para nosotros es imposible darnos a nosotros mismos, nos vamos a sentir en deuda o nos vamos a sentir mal por recibirlo o no nos vamos a sentir merecedores de ese recibimiento. O también podemos pensar que debemos devolver esto, cuando muy probablemente esta persona nos esté dando su generosidad por el gran ser humano que nosotros somos. Esto se lo tienes que enseñar también a tus hijos. 3. Antes de dar todo por los demás, primero lo das por ti mismo. La persona más importante del mundo soy yo misma.
Eso le tienes que enseñar a tus hijos. La persona más importante es él, tu hijo. Y le vas a decir, cuando vamos en un avión y la azafata nos dice, si hay turbulencias o hay alguna circunstancia desafortunada, van a caer las máscaras de oxígeno de arriba del techo del avión. Y lo primero que debes hacer es ponértelo tú mismo y luego sí ayudar a los demás. O sea, primero te salvas tú, porque si tú no te salvas primero, no puedes salvar al resto. Puedes que salves a una persona, pero no te puedes salvar a ti. Y ahí no eres héroe. Primero te salvas tú y con tu vida, con tu ejemplo, con tu bienestar, con tu salud, puedes ayudar a muchísimas personas más. Esto le enseñará a tu hijo a que no debe ser complaciente, a que si dice no, es no sin sentir culpa, a que no tiene que darle gusto a las demás personas siempre y cuando él no lo quiera hacer y que él no tiene que hacer nada que no le guste o con lo que no esté de acuerdo. Porque antes de dar todo por los demás, primero él debe darlo con él mismo. Ahora, la palabra de Dios dice que ama al prójimo como a ti mismo. Esto representa que debemos amar a los demás. Pero poco aplicamos la segunda frase, y es como a nosotros mismos. Siempre amamos más a los demás que a nosotros mismos, y así no es. Amamos a los demás como a nosotros mismos, o sea que primero nos amamos a nosotros para luego de ese amor darlo proporcional al exterior. No primero a los demás y luego lo que sobre a mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuarto, antes de perseguir a alguien, persíguete a ti, quiérete a ti. Enséñale a tus hijos que antes de desear la compañía de una persona, que antes de olvidarse de él por complacer a otro, que antes de perseguir, de rogar, de mendigar amor o de mendigar un puesto laboral, el primero tiene que quererse a él, perseguirse a él y enamorarse de él. Por eso es tan importante que escuchen mi podcast de resúmenes de libros con Andrea Álvarez, el libro de Enamórate de ti del Dr. Walter Rizzo. Si lo pueden comprar, súper recomendado el libro, es pequeñito, sencillo de leer, pero con un valor increíble. Quinto, la mejor compañía siempre es la tuya. No busques una mejor compañía. Esto le va a enseñar a tu hijo a que tiene que ser su mejor compañía, a que se escuche, a que ame su soledad. Esto le va a evitar que tenga relaciones de dependencia, que se tengan que aguantar cosas que no tienen por qué aguantar. Y sobre todo, como lo he dicho en podcasts anteriores, tienen que ir a escucharlos. Va a llegar a un punto en el que estando solo, él se va a aburrir. Y el aburrimiento es la madre de la creatividad. Así que es bueno que él esté solo para que se vuelva tan creativo, para que sienta que él es tan importante y disfrute su soledad. Ame estar solo porque sabe que puede ser él, porque sabe que puede disfrutar, porque puede expandir sus sentimientos, expresar sus emociones, estar siempre, siempre con él. Y sobre todo, crear todo en su mente, o sea, desarrollar esa creatividad para encontrar el propósito de su vida. Así que espero que estos 5 mantras o 5 pasos o 5 mandamientos para trabajar el amor propio de tus hijos hayan sido de su agrado, los apliquen tanto con ellos como con ustedes mismos. Así que muchísimas gracias por escuchar mi podcast, muchas gracias por estar presente en cada uno de estos momentos. Síganme, denle clic en la campanita para que sean los primeros en escuchar el podcast de mañana. Muchísimas gracias por estar. Chao, chao. ¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas, basadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching.
abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez.